Al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Saludamos a todo el pueblo hondureño en estos momentos duros que sufre nuestro país debido al estancamiento económico que vamos a vivir por lo menos durante esta semana. Seguimos hablando del tema del coronavirus, pero vamos a tocar las repercusiones económicas que va a tener nuestro país a causa de este virus y sobre todo a causa de que están paralizados la mayoría de los comercios en este momento. Estado de excepción en varias municipalidades que ya se han dado este día. Estamos hablando de La Ceiba, de La Lima Cortés, de Choluteca, de Valle de Ángeles, en Roatán. Pues están restringidas las salidas y entradas, no hay vuelos, no hay barcos, por lo tanto va a ser difícil la situación que va a vivir nuestro país durante esta semana. Hablando específicamente del tema económico, es algo que se tenía que dar, estamos de acuerdo en algunas medidas para poder contrarrestar o que no siga aumentando este virus en nuestro país. Seguimos con las estadísticas a nivel mundial, como le hemos dado seguimiento durante la última semana, específicamente a nivel mundial, en China específicamente es donde se ha dado con mayor número el coronavirus, donde 80,000 personas, y ahí se ha quedado el número, que han sido contagiadas, pues más de 3,000 muertes, pero 61,000 personas que se han curado de esta enfermedad. Ahora, lo peculiar, nosotros anunciábamos la semana pasada, quizás hasta con alegría, de estas 60,000 personas que se han estado curando, pero según informaciones que surgen desde el país asiático, un 14% de ese 100% de personas que han sido curadas vuelven a contagiarse. No se explican cómo, sin tener ningún contacto, por lo tanto sigue en revisión y en estudios este virus a nivel mundial. Mientras tanto, en Italia ya se confirman 27,980 casos, 2,158 personas han fallecido y 1,045 personas que han sido curadas de este virus. En España, 8,744 casos confirmados, 297 personas que han fallecido y 183 personas que han sido recuperados. Mientras tanto, en América, que es donde nosotros estamos pendientes de que no siga avanzando este virus y que ya entró a nuestras tierras, pues ya se han dado algunas muertes. En el caso de Argentina, hasta el momento se reportan... Vamos a ver, Cristian, si nos movemos para Sudamérica. En Uruguay, 8 casos confirmados. En Argentina, 56 casos confirmados. 2 personas han fallecido. 155 casos en Chile. Se reportan 8 en Paraguay. 203 en Brasil. Otros países como Venezuela, que la semana pasada solo tenían 2 casos, hoy ya tienen 17. Colombia, 54 casos, Ecuador, 37 casos y 2 personas que han fallecido, 86 en Perú y en Centroamérica. En Panamá, es donde está más fuerte el virus, 55 personas contagiadas, 1 muerte, 35 personas en Costa Rica, aún no se reportan muertes, 2 casos en Guatemala, de los cuales 1 ya falleció, y la actualización en Honduras, 6 casos confirmados por el gobierno central hasta el momento. En México, 53 casos, de los cuales 4 se han recuperado. Y en Estados Unidos, 3,910 contagiados, 70 personas han fallecido y 8 personas que han sido recuperadas. Sin duda alguna, don Carlos, que es preocupante lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero nos preocupa también la economía de nuestro país. El más interés en este momento, el gobierno ha decretado medidas de emergencia, o sea, estamos en un estado de emergencia. Quien más tiene el compromiso de cuidar nuestra salud somos nosotros. Sabemos el estado que tenemos. Si usted no tiene a qué viajar, no lo haga. ¿Qué hace yéndose de las ciudades para el campo? Usted va en un autobús y eso es hermético. Quizás usted va sano en ese momento, pero no sabe las personas con las que está viajando. Si usted está en el campo y no tiene nada que venir a las ciudades, quédese donde está. El mejor cuidado de su salud lo hace uno mismo. El Estado está planteando llegar al estado de excepción en algunas ciudades o lugares, o al toque de queda.
pero también se puede decretar estado de sitio. Aquí en Tegucigalpa se está alistando la vía olímpica para llevar a las personas a confinamiento. Escúchelo. ¿Qué necesidad tiene de ir a dormir a la vía olímpica por el hecho de no tomar sus propias medidas una vez declaren estado de excepción? La emergencia es que nosotros mismos tomemos nuestras medidas. Nos acompaña esta tarde el licenciado Ismael Cepeda de El FOSTE para analizar el impacto económico en el país y las medidas tomadas por el jefe de Estado ante la situación de los efectos de la epidemia COVID-19. Buenas tardes, Ismael, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, sin duda es un placer estar hoy aquí y poder abordar desde un enfoque económico pues la problemática que tiene esta pandemia, sobre todo porque cualquier problema sentimental, cualquier problema existencial, cualquier problema espiritual es desplazado por los problemas económicos. Sin duda es un enfoque muy economicista, sin embargo, como toda persona que ha estudiado la materia, el sentimiento... Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes. Pueblo hondureño, el Gobierno de la República, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, comunica las nuevas medidas adoptadas para contener el avance del coronavirus en el territorio, a la vez que informa el estado de salud de los casos confirmados y la identificación de nuevos casos sospechosos. De entrada, podemos asegurar que seguimos hasta ahora contando con 6 casos confirmados. Todos se mantienen estables y en monitoreo constante. De los 6 casos confirmados, 4 son en Tegucigalpa y 3 con nexo epidemiológico del caso 0, una mujer embarazada. En los otros 3 casos, una bebé de 8 meses de edad, una señora de 64 años interna en el Hospital Nacional Cardiopulmonar y un hombre de 44 años estable y contacto del caso 0. En el caso de Atlántida, la persona con procedencia de Suiza está en condición estable, en aislamiento y con monitoreo. El otro caso del paciente de Choluteca es una mujer de 30 años que está estable y permanece con autoaislamiento. Todos los casos están en constante monitoreo. Vale destacar que todo el personal médico que atiende a los 6 casos también es evaluado de manera constante para mitigar o reducir riesgos de contagio. Igual, podemos informar que hay 3 nuevos casos sospechosos. El primero, un hombre de 18 años procedente de Alemania detectado ayer. El segundo, un hombre de 18 años procedente de México, migrante retornado, originario de Ocotepeque y declarado sospechoso ayer. Y el tercero, un hombre de 66 años procedente de Brasil, detectado en el Aeropuerto Internacional de Toncontín y que presentaba síntomas al momento de su arribo al país el día de ayer. Estos 3 casos fueron remitidos al Laboratorio Nacional de Virología para confirmarlos o desvirtuarlos y se encuentran todos en autoaislamiento domiciliario y son monitoreados. Por otra parte, queremos informar que en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se aprobó mediante el decreto PCM 21-2020 la restricción de algunas garantías constitucionales para el caso. Artículo 1. Quedan restringidas a nivel nacional por un plazo de 7 días
a partir de la aprobación y publicación de este decreto ejecutivo, las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República, debiendo remitirse a la Secretaría del Congreso Nacional para los efectos de ley. Artículo 2. Prohibiciones específicas. 1. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Suspensión del funcionamiento del transporte público. 4. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. 5. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras terrestres y marítimas aéreas en el territorio nacional. Artículo 3. La restricción a las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 1 del presente decreto ejecutivo tiene las siguientes excepciones. Excepciones a la restricción al derecho de libre circulación de personas. Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. 1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial a las industrias autorizadas en este mismo decreto. 4. Retorno al lugar de residencia habitual. 5. Personal de la salud que asista o cuide a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Y 6. Desplazamiento a entidades financieras, cooperativas y de seguros. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el abastecimiento de combustible. En todo caso, en cualquier desplazamiento deben respetar las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. La Secretaría de Estado en el despacho de seguridad podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico, o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En los mismos términos, podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias en caso de ser imprescindible para la consecución de los fines del presente decreto ejecutivo. Excepciones a la circulación de funcionarios públicos. Pueden circular las personas que integran las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Riesgos SINAGER, el personal médico y de enfermería, de regulación sanitaria, entes de socorro y emergencia acreditados por su institución pública o privada, las ambulancias, los miembros de cuerpos de seguridad y justicia y altos funcionarios del Estado debidamente identificados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el fiscal adjunto, el presidente y junta directiva del Congreso Nacional, el comisionado nacional de los derechos humanos o su personal asignado y el personal debidamente autorizado por la Secretaría de Estado en el despacho de salud y otros altos funcionarios de las instituciones centralizadas y descentralizadas. Artículo 4. Excepciones específicas relacionadas al comercio e industria. 1. Se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de hondureños, residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud. 2. Se exceptúan de los empleados públicos el personal incorporado para atender esta emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la Dirección de Protección al Consumidor, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otro servicio público indispensable. 3.
hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias. 4. Industria farmacéutica, farmacias, droguerías, empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene. 5. Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores. 6. Gasolineras. 7. Mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. 8. Restaurantes con servicio, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla. Cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio. Hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes, empresas de seguridad y transporte de valores, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, tren de aseo, industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas, industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos, industria dedicada a la producción de energía, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras, la industria de carga aérea, marítima y terrestre, de importación y exportación, suministros y puertos. Todas aquellas actividades que se realicen a través de las tecnologías de información y comunicación, tales como el teletrabajo, telemedicina, teleeducación y otras actividades productivas realizadas en el hogar, transporte humanitario y suministros de agua. La Secretaría de Estado, en el Despacho de Desarrollo Económico, en base al sistema de producción, puede autorizar la operación de una empresa o, en su defecto, acordar el mecanismo de suspensión de operaciones, como será el caso del sector maquilador y manufacturero. Esto en coordinación con SINAJER y la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social. Artículo 5. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional FUSINA y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas apoyarán a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para poner en ejecución los planes de emergencia sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud a fin de evitar la propagación del virus. Artículo 6. Las autoridades competentes deben: 1. Detener a toda persona encontrada circulando fuera de las excepciones establecidas. A todo detenido se le leerán sus derechos conforme al Código Penal, garantizándole sus derechos establecidos en la Constitución y los tratados y convenios internacionales de los que Honduras forma parte. Asimismo, se debe llevar un registro de cada retén, posta o recinto policial y militar del país con los datos de identificación de toda persona detenida, motivos, hora de detención, ingreso y salida de la posta o recinto policial o militar, haciendo constar el estado físico del detenido. 2. El término de la detención será conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, y serán puestos a la orden del Ministerio Público cuando corresponda. Las condiciones de detención debe cumplir con los protocolos sanitarios para evitar contagio establecidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Y 3. Todas las Secretarías de Estado, instituciones descentralizadas, instituciones desconcentradas y demás órganos del Poder Ejecutivo deben poner a disposición de la Secretaría de Salud personal clave y de apoyo, así como su equipo logístico como vehículos, edificios, instalaciones y los que sean requeridos por la Secretaría de Salud en esta emergencia sanitaria. Por último, con el propósito de contar con los suficientes recursos económicos que permitan mitigar y contener los efectos del COVID-19 en Honduras, y sabiendo que el fin primordial del Estado es salvaguardar la vida de su población, en Consejo de Ministros se acordó lo siguiente. Artículo 1. Con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de la Responsabilidad Fiscal, se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a aplicar en todas las instituciones del sector público no financiero una reducción en sus presupuestos que le permita obtener
al menos el 2% del total del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal vigente. Se excluye de esta reducción a los servicios de salud, educación, energía, seguridad y defensa. Artículo 7. Los presentes decretos ejecutivos son de ejecución inmediata y deben publicarse en el Diario Oficial de la República, la Gaceta. Pueblo hondureño, les reiteramos el deseo de trabajar unidos para contrarrestar el avance del virus, tomando las previsiones del caso y recordando que es necesario tomar en cuenta las medidas que nos permitirán salir adelante. Recordemos que este es el momento de prevenir y contener. Que Dios bendiga a Honduras. Estimados amigas y amigos oyentes de Cuarto Poder, hemos escuchado el comunicado del jefe de Estado del país, reiterando las indicaciones del estado de excepción. Es de sobra repetírselas, pero ya le reiteramos, si lo agarran en la calle y no justifica en qué anda, pues lo llevarán a un lugar y le tocará estar ahí hasta que se decida liberarlo. Acá se ha mencionado la vía olímpica en Tegucigalpa, así es que debe usted tener sus medidas y cuidar su salud. Continuamos con el tema que nos ocupa sobre el impacto en la economía nacional y las medidas tomadas desde el gobierno ante la pandemia del coronavirus con el licenciado Ismael Cepeda. Fuimos interrumpidos pues por el mandato desde el gobierno de la República. Bueno, lo que podría comenzar es que sin duda la economía entra en un terreno desconocido, no solo para intentar medir los efectos de el cierre de empresas, ya sea parcial, ya sea temporal, ya sea también la no transitabilidad de que tiene que ver con las personas, el comercio, y que algunos rubros sí han sufrido de inmediato este impacto negativo, por señalar algunos, como lo es el comercio, como lo es también el turismo, que fueron de los primeros rubros donde ya hubo la cancelación, no solo de vuelos, sino también de los cruceros y de la estadía en las playas y en lugares que aglomeren más de 50 personas. Esto también, o este rubro también deriva a otros subrubros como los alimentos, como los servicios, que brindan en los hoteles, que brinda la comunidad indirectamente en ciertos lugares turísticos, es decir, las familias que venden, no sé, podríamos decirlo, alimentos, recuerdos, ya sienten prácticamente el impacto negativo. Esto para un rubro, pero hablemos ya también de, por ejemplo, de la maquila, que ya anunció el cierre de 7 días, y donde la maquila es uno de los rubros más dinámicos en la economía nacional, donde genera más de 5.000 millones de dólares en exportaciones, y que si uno lo divide en cierta medida, el valor agregado que hace, que anda alrededor de 1.500 millones de dólares entre 360 días, y los 7 que podrían cerrar, pues llegaría a un monto significativo. Y así uno puede ir agarrando ciertos rubros. Sin duda hay rubros que no van a sufrir de alguna manera una desaceleración, sobre todo rubros como el sector financiero, que ya ha quedado desligado de cualquier pronunciamiento del Estado. Es decir, que ellos sí pueden seguir operando con cierta tecnología que ha adquirido la población. La sociedad, pues ya usamos la banca móvil, se usan tarjetas de débito, se hacen compras con las tarjetas, transferencias interbancarias, y eso hace que este rubro, que lastimosamente, vamos a decirlo, es el rubro que más impulsa la economía, que es el que más aporta a la economía durante los últimos 10, 15 años, que llega a representar alrededor del 15 a 18% del Producto Interno Bruto, pues digo lastimosamente porque también existe una relación inversa en los empleos que genera. No llega ni siquiera a 55,000 empleos. Entonces estos rubros sí mantienen la dinámica que
a veces hasta se podría sospechar o intuir que más bien va a tener un mayor dinamismo por el pánico, el miedo y sobre todo esta histeria colectiva que solo en 3 días que aproximadamente hemos tenido de algunos bloqueos, de algunas medidas gubernamentales para no el tránsito de personas, pues más bien como los supermercados de igual manera están abarrotados, se hacen grandes filas y esto, el comercio direccionado a través de bienes y alimentos, pues más bien se dinamiza más, pero va a llegar un punto donde no se va a poder prácticamente adquirir estos bienes, sobre todo si salen más casos, que ya se habla de sospechas de cientos de personas que están dentro del virus o el virus está dentro de ellos y que al final el ministerio no los ha querido pues hacerlos públicos. Sin duda entraríamos en un mayor pánico que el que estamos ahora. Y bueno, también tiene que ver, el impacto económico tiene que ver sobre todo en algo que es un grito a voces, que ya lo sabemos, que es un sistema de salud precario, es decir, es la presión que va a hacer este virus, esta pandemia hacia el gasto público, es lo que está prácticamente haciendo, sobre todo por los decretos que han salido, la adquisición de 115 millones, los primeros para algo preventivo que pareciera que no sirvió de nada, después 600 millones, después se habla que es el actual decreto que ha generado cierta incertidumbre, sobre todo porque no se sabe dónde va a salir el dinero, que son alrededor de los 11.000 millones de lempiras, que hace un mecanismo prácticamente opaco sobre de dónde van a surgir estos recursos. Se habla del seguro social, se mete la ley marco de protección social, se habla de un sistema que tiene supuestamente la red integral de salud, que tendría que ser fortalecido a través de un fondo de solidaridad, si no mal recuerdo, y protección, que se llama ProSalud o algo así, y que esto pues debería de contener también los recursos que se hicieron, el incremento del 12 al 15% del impuesto sobre venta, donde se va hacia un fondo, bueno, es el Fondo Vida Mejor, solo que tiene un nombre de solidaridad y aportación para la protección de la extrema pobreza, pero son esos 4.500 millones de lempiras que está manejando el Fondo Vida Mejor por haber incrementado en el 2013 del 12 al 15% del impuesto sobre venta. Y menciono de manera general estos recursos que supuestamente van a salir para poder proveer, unos hablan de 100 hospitales, otros hablan de 90, sin embargo en más de 2 décadas no se ha podido construir ni un hospital público y no solo esto, hablemos de la tardanza, si un corredor seco ha tardado como 2 décadas, no digamos en construir un hospital que tenga todas las especificidades para atender una pandemia. ¿Cuánto tardó el centro cívico gubernamental? ¿Cuánto se ha tardado el aeropuerto de Palmerola? Entonces esos hospitales prácticamente van a llegar cuando ya estemos muertos, casi la mayoría. Entonces el asunto aquí es la presión al gasto público, a la gestión gubernamental, es uno de los elementos en la economía, sobre todo no por los recursos hacia de dónde van a salir, sino la operatividad que va a tener esta ley. Y algo que yo tengo que mencionar en estos momentos, mucho de ese dinero que supuestamente tiene el presupuesto general de la República es un dinero virtual. Unos están en fideicomiso, otros ya se los han comido. Hay instituciones que ni siquiera ha terminado el primer trimestre del año y ya lleva ejecutado el 50% de su presupuesto y en estos momentos que acaban de anunciar en cadena nacional que le escuchamos, pues decía que tienen que tener una reserva del 2% de su presupuesto. Entonces todos esos elementos del gasto público son como la evidencia de que no vamos bien, no va a estar nada bien los recursos públicos. Y otro elemento que sale en esta ley de aceleración económica es quién supervisa, pone entes que ni siquiera tienen nada que ver con la institucionalidad pública. Mencionan al FONAC, al COEP, a una iniciativa que se llama COS, por no mencionar al Tribunal Superior de Cuentas, por no mencionar al Ministerio Público, por no mencionar las instituciones que ya tiene el Estado mismo para este tipo de temas. Solo esto en materia de transparencia, y podemos seguir hablando realmente de todos estos impactos
que está teniendo actualmente y va a tener, y como he mencionado al inicio, la economía nacional se enfrenta a un camino que nunca ha transitado. Sí hemos estado con grandes problemáticas en el bienestar, donde el Estado ni siquiera puede otorgar un paquete básico de garantía, de salud, educación. Sin embargo, ha caminado, Honduras ha caminado, como dice la canción de Calle 13, sin piernas, pero camina. Y en este caso Honduras lo ha hecho, pero actualmente ya paralizados, como se ha mencionado, va a ser muy difícil primero la contabilidad de estas pérdidas y que pues abordándolo pues vamos a por lo menos a generar algún tipo de debate. Don Ismael Cepeda, vamos a escuchar, estamos en comunicación con don José Luis Baquedano, él es dirigente de la Confederación de Trabajadores de Honduras, sobre la situación que atraviesan los obreros. Incluso la maquila hoy trabajó y ya tenía conocimiento desde anoche de la disposición, pero también la resolución del gobierno es ambigua, no especifica claramente que deben de suspender las labores. Hoy escuchamos a don Mario Canaguate, presidente de la Asociación de Maquiladores, diciendo que parte de esta deberían de funcionar porque estaban elaborando algún material, artículos que se van a utilizar en la emergencia. Le escuchamos, don José Luis Baquedano. Buenas tardes, gracias por atendernos. Cuarto Poder Radio Globo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y un saludo a la distancia al amigo Zapata ahí, un buen amigo que hemos estado en diferentes actividades. Me parece acertada el análisis económico que hace de la situación económica que está pasando y que va a pasar el país a futuro, porque esto va a tener consecuencias. Esto no solo es en este momento que vamos a tener efectos en cuanto a la economía. Eso se va a ir viendo en el transcurso de los días, los meses, y qué sé yo, tal vez todo lo que va este año, porque realmente el gobierno tenía programado un porcentaje X de crecimiento, y ahora vemos que con esta situación lo que vamos a tener más bien es un decrecimiento y no un crecimiento económico. Y eso pues va a traer más una situación más crítica y caótica en el tema económico en el país. Con el tema de los trabajadores, yo quiero decirle a estos señores de la empresa privada que el bien más preciado que tiene un ser humano, el bien jurídico más preciado que tiene un ser humano es la vida, que en este momento lo material debería estar postergado. Lo importante es proteger al trabajador. El trabajador es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza que dan manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria. En este momento no entendemos nosotros a veces esos comunicados con esas contradicciones que se dan al final de cuentas. Queremos combatir el COVID-19, pero por otro lado dejamos una enorme puerta abierta. Es el caso de los trabajadores de la maquila. Ahí trabajan cerca de 150,000 trabajadores. En una sola fábrica podemos encontrar hasta 5,000 trabajadores y no están separados de ni siquiera medio metro uno de otro, están pegados porque son cadenas de producción. Cualquier trabajador, Dios no lo quiera, que se contamine fuera o dentro y estén encerrados en una fábrica, eso va a ser fatal, y somos los trabajadores los que vamos a poner los muertos en este momento, si así lo vemos desde ese punto de vista, por la ineficacia y la inoperancia también del gobierno con esos comunicados y las decisiones que toman gallo gallina, o son o no son, porque en muchas empresas también están diciendo a los trabajadores que tienen vacaciones acumuladas que las tomen. En otras les están pidiendo colaboradores, le dicen a los trabajadores que colaboren con la empresa, pero el empresario no colabora con el trabajador. Esto de las vacaciones, cuando uno toma vacaciones es que se va a relajar, sale con su familia, se va a una playa, pero en este caso estamos en cuarentena y hay un comunicado del gobierno y amenazan con despedir trabajadores. Yo les digo que si despiden un trabajador bajo estas circunstancias y no están amparados en el Código de Trabajo, en el artículo 112 o 114, esos despidos son ilegales e injustos, pero le meten presión a los trabajadores. En muchas empresas
aquí de la capital y del norte y de todos lados han estado presionando a los trabajadores que se van a ir para sus casas, sí, pero a cuenta de vacaciones. Eso no es posible, las vacaciones no tienen que ver nada con un problema de salud que estamos viviendo los hondureños. Ese es un derecho adquirido y no es un empresario que viene en este momento a vulnerar un derecho diciéndole váyase para su casa a cuenta de vacaciones. No es eso, el trabajador tiene derecho a gozar de su periodo de vacaciones que ya lo establece el Código de Trabajo. Así que esperamos que exista más conciencia. Estos señores deberían ser un parangón en este momento porque lo que les preocupa a ellos es la enorme rentabilidad y ganancia que han tenido y tienen históricamente. Y con un poco de dinero que dejen de perder o que no se produce, no se va a caer el mundo, ni se les va a terminar sus riquezas, ni se van a volver pobres, ni más ricos en un momento determinado. Hay que pensar en el ser humano, en el hondureño, en el trabajador que le pone y le mete el pulmón día a día a esas empresas produciendo los bienes y servicios. Así es que esperamos que exista esa conciencia, esa responsabilidad y ese compromiso de parte de los empresarios también. No solo se les pida sacrificios al pueblo hondureño, no solo se les pida sacrificios a los trabajadores, también el empresario tiene que poner su cuota de sacrificio en este momento que estamos amenazados todos los hondureños, porque de lo contrario, y bien desde caso de las maquilas, como dice nuestro himno nacional, serán muchos los muertos, pero no van a caer con honor, van a caer con otras circunstancias, no con honor, como dice el himno nacional nuestro. Así es que esperamos que el gobierno vea a profundidad este tema, el Ministerio de Trabajo también, y aclaren y que tomen las decisiones, porque de nada sirve que estemos unos encerrados y otros en las fábricas produciendo, si eso puede ser fatal para que el COVID-19 se expanda en el país. Don José Luis Baquedano tiene una consulta del compañero Ramón Ochoa. Sí, don José Luis, muy buenas tardes. El día de ayer escuchamos en el comunicado del gobierno que se exceptuaba de estas restricciones a las empresas de call center. Hoy no escuchamos mencionar a los call centers dentro de estas restricciones, por lo tanto queda la duda. Ahora, ¿se justificaría que tengan que trabajar la mayoría de estos jóvenes en los call centers? ¿Son empresas prioridad cuando la mayoría de ellas prestan servicios para empresas externas? Inclusive se les ha amenazado a los empleados con no pagarles si no se presentan a sus labores. Eso es lo que estamos viendo, que hay una ambigüedad de repente y una falta de cumplimiento de las mismas normas que el gobierno emite. Yo creo que esos jóvenes también hay que protegerlos porque también pasan encerrados. Los call centers más los utilizan los partidos en un momento determinado cuando están en campaña, pero en este momento están las redes sociales, están los medios de comunicación, los medios oficiales del gobierno para dar la información que tenga que dar y no tendríamos que estar arriesgando a estos muchachos. Yo vengo de un banco y me sorprendo ver cuánta gente está en los bancos atendiendo, igual en los supermercados. Vemos a las pobres cajeras y a los que atienden al público sin guantes, sin mascarilla, y la distancia no está más de unos 30, 40 centímetros, ni siquiera el metro de distancia entre un empleado de un banco o de un supermercado que está pegado casi 20, 30 centímetros. Todo eso habría que analizarlo porque es una responsabilidad también de los empresarios en este momento dotar de todas las medidas de bioseguridad para todos los trabajadores. Así es que también estos jóvenes que están en los concentros también deberían de gozar de este derecho de estar de gozar de este derecho para proteger su salud, de estar en cuarentena, porque es en cuarentena que estamos encerrados en nuestras casas. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en este momento y ahora los empresarios queriendo obligar a los trabajadores que se vayan para su casa a cuenta de vacaciones. Eso no puede ser. Muchas gracias, don José Luis Baquedano. Don José Luis Baquedano, él es secretario de organización y asesor de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Y lamentamos también la actitud del presidente de FENATRA, Felipe Ramírez, a quien estuvimos tratando de contactar. Sabemos que ellos tienen sindicatos en la zona maquiladora del país, en los regímenes especiales, al igual que el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, que es el caso de Joel Almendares. Vive en la zona del Progreso y también le hemos estado llamando desde ya días y no contestan los teléfonos. ¿Dónde están las dirigencias obreras? ¿Para qué asumen esas responsabilidades si no van a estar en el momento que la clase trabajadora, la clase que produce en el país, los necesita? Efectivamente, quiero mostrarles un cuadro, Cristian, me ayuda las personas que a través de Globo TV nos miran en estos momentos en la web. Mire usted lo que están haciendo países de Centroamérica y ahí comparamos, Ismael, si son justificables las medidas que está tomando Honduras.
En cuanto a controles epidemiológicos, implementación de protocolos de vigilancia, cuarentenas para nacionales y extranjeros, suspensión de clases, restricciones de eventos públicos, restricciones de vuelos, restricciones de ingresos al país para extranjeros. Estas 7 medidas, quienes está cumpliendo en su totalidad, son El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Países como Nicaragua solo tienen tal vez un par de estas restricciones, Ismael. En el caso de Belice tiene casi la mayoría, con excepción de la suspensión de clases. Ojo, en Nicaragua no hay ningún caso todavía y casi no hay restricciones. Es justificable en Honduras. Yo sé que usted es economista, su prioridad es velar por la economía, pero lo primordial es la vida humana. Y yo creo que la economía está en un segundo o en un tercer plano. Primero la vida humana, después alimentarse de las necesidades básicas del ser humano. Pero se justifica todas estas medidas estrictas que está tomando el gobierno para preservar la vida humana. Bueno, yo daría 2 respuestas. La primera es, debido a todas las recomendaciones que ha hecho la OPS, pues usted ve que la mayoría de los países lo está haciendo. Sin embargo, estas medidas han sido tardías, por eso las han implementado actualmente. ¿Por qué Nicaragua no cumple la mayoría? Porque recordemos que ellos han tenido un cierre, un bloqueo, podríamos decirlo, o un mayor ordenamiento de quienes ingresan en su país. Por eso vemos que las medidas antes de las manifestaciones que hubieron hace un año, ya van a cumplir casi 2, pues tenía que realizar un trámite, uno que deseaba entrar a Nicaragua a pesar de ser centroamericano y a pesar de estar en el CA4, uno tenía que con semanas de anticipación pues inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos le daban el visto bueno, y no solo en inscribirse que deseaba entrar, sino que tenía que tener la dirección exacta, debería tener el contacto de la persona en Nicaragua, y eso ha hecho que sus controles migratorios, tanto internos como externos, pues sean más efectivos. Y por eso ellos, estas medidas que está implementando la mayoría de los países, pues ellos ya no tienen la necesidad de hacerlo. Por eso ven ese cuadrito de que ustedes colocaron, que es Nicaragua la que no está prácticamente alarmado con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Así es. La otra situación es que se conoce que el sistema de salud en Nicaragua es más eficiente que en Honduras. Es donde todavía se encuentran las falencias del sistema de salud hondureño cuando se toman determinaciones, pero no está la respuesta adecuada. Bueno, sin duda, recordemos que el sistema de salud opera bajo una escalera, vamos a colocarlo de manera simple, donde están los de primer nivel, donde están los centros de salud, donde están algunos centros menores de atención, donde a veces solo cuenta con un doctor, con una enfermera, y después tiene que entrar el paciente, después de un proceso sistemático, hacia un centro hospitalario que ya es el segundo nivel. Pero todo esto tiene que ver con el fortalecimiento que tuvo que haber hecho el gobierno durante los últimos 10 años a través del presupuesto general de la República, a través de la contratación, a través de no terciarizar prácticamente el servicio de salud, la compra, donde también está el elemento de la corrupción, y eso es uno de los factores que realmente sea tan débil nuestro sistema de salud, no solo en la sobrevaloración de compras y medicamentos, no solo en la sobrevaloración de equipo quirúrgico, sino también está la cuestión de las plazas, también está de la construcción y remodelación de las salas, y que esto ha hecho que nuestro sistema pues sea tan precario que a medida, y como mencioné en el apartado anterior, el primer impacto que siente el Estado es en su sistema precario, es desnudar prácticamente cuál es la actual situación que tiene los centros hospitalarios y el personal, porque no solo tiene que ver con un personal calificado, sino todos los materiales que aún en el hospital El Tórax y en algunos hospitales pues han preferido irse a huelga porque no tienen ni siquiera guantes y mascarillas, y esto pasa por la asignación presupuestaria adecuada en los centros hospitalarios. Los ventiladores mecánicos, tengo desconocimiento cómo son,
que dijo don Gabriel Rubí, comisionado de Copeco, no han llegado a Honduras. Y él lo mencionó el martes y dijo, dentro de 4 días estarán acá. Estamos en lunes, mañana son 8 días. Incluso, ahí está grabado, y le dijo en diferentes medios de comunicación que costaban 10 millones de lempiras. Pero es que esa es la pregunta fundamental, ¿dónde está el dinero? No es dónde está el piloto, en este caso, como la película, sino dónde está el dinero, no solo el presupuesto de la Secretaría de Salud, sino lo que aprobaron de manera preventiva. Si se sabe que el coronavirus iba a tocar las vías respiratorias, si se sabe que es ese su mecanismo, vamos a decirlo, de influencia, pues tenía que estos recursos haber comprado todo ese equipo que era necesario, que es necesario para poder evitar las muertes. Pero que aquí lo más que he visto yo es un montón de gel que han distribuido en galones, pero estamos hablando de que solo lo que han aprobado por el coronavirus han sido más de 750 millones de lempiras. 863, si no me equivoco. Sí, es que hay 100 millones que no sé si lo aprobaron o no, pero sí quedaron así en vivo. Quedaron en los 723, hasta ahí vamos a ser de honrados. Sí. Así bueno, es. entonces ese es el asunto, el de desnudar un sistema de salud precario, pero también la economía nacional, porque aquí escuchamos siempre al presidente del Banco Central, al coordinador del Gabinete Económico, que hemos tenido una economía pujante. Entonces, la presión que va a hacer el coronavirus, vamos a ver si realmente este crecimiento económico ha sido sostenible, si los rubros que supuestamente son fuertes pues van a aguantar el embate de este virus. Y en segundo lugar, bueno, la economía de subsistencia que tiene el país, la informalidad, que son más de 1.300.000 personas. No es ni siquiera la empresa privada la que tiene el mayor personal, y de esto no se habla. Entonces, coyó el quebrado, coyó el comido. Entonces estas personas que van a estar en 14 días sin vender, sin hacerle frente a los alimentos, aunque diríamos, bueno, es mejor la vida que no comer. Bueno, entonces, pero si no va a comer esa persona, ¿cómo va a sobrevivir? Imagínense los créditos con los agiotistas, con personas que le cobran 20% diario por un préstamo en los mercados, por no hablar de bandas criminales que están metidas en los créditos del comercio informal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con las personas que gracias, vamos a decirlo de manera sarcástica, gracias al gobierno que se aprobó la ley de empleo por hora, que no van a trabajar, no se les va a pagar? Correcto. Entonces, aquí también son elementos de esa economía de subsistencia que han montado prácticamente el Estado durante estos últimos 10 años por estos gobiernos, que es muy fácil decir, enciérrense 40 días, pero se va a encerrar sin alimentos, sin tener la posibilidad de acceder a los bienes. ¿Quién va a pagar la energía? ¿Acaso va a existir un congelamiento de la factura por esta pandemia? Son cosas que debemos de preguntarnos y que son de impacto negativo en los bolsillos de los hogares. Cuando se sientan en ese gabinete económico, yo no sé qué tanto piensan, porque al final, para la práctica, no tiene los mismos resultados. El gobierno, yo le escuché, que iba a contribuir, que iba a ayudar con la bolsa solidaria, pero ¿cuándo? Debería de estar ya en el campo de las acciones. Y lo otro es que no se ve el ejército, no se ve la marina, no se ve las Fuerzas Armadas, que debería responsabilizar en este momento las acciones operacionales. Es que eso era lo que mencionaba, o sea, mucho dinero virtual, mucha gestión pública virtual que nos han vendido, que hay un gobierno fuerte, de un personal capacitado, de un personal supernumerario, pero ¿dónde está? No está. Entonces, muchas de esas, el tema de las plazas fantasmas, por ejemplo, está metido grandes cantidades de recursos, pero ¿dónde están los funcionarios? Y el segundo elemento, pues volvemos a repetir, ¿dónde está el dinero de la prevención? ¿Dónde está esa bolsa solidaria? ¿Dónde están todos esos alimentos que a través no solo de una institución como la Secretaría de Salud, sino la vinculación de otras instituciones, como por ejemplo se hace realce de Copeco? Copeco supuestamente tiene almacenes de alimentos, que también va ligado con el Programa Mundial de Alimentos, donde se hacen donaciones a través de los diferentes programas mundiales como la FAO, pero
es el momento de sacarlo. Entonces, aquí es donde nos queda y nos asalta la duda sobre dónde están los recursos. ¿Se deben dar medidas complementarias en este momento para negocios, Ismael? ¿Será correcto, por ejemplo, el pago de energía eléctrica, el pago de préstamos, el pago de impuestos, restringirlo por lo menos en este momento, porque los negocios, ni grandes, ni medianos, ni pequeños, no están produciendo, por lo tanto, no podrán cumplir con esas obligaciones básicas? Bueno, cuando es una emergencia nacional, pues es emergencia. Sin embargo, pareciera que solo es una parte del cerebro que le funciona, y esa parte es la que, en primer lugar, es la que quiere hacer negocios. Por eso la ley de aceleración económica, donde le da libre albedrío a todas las instituciones a hacer compras directas y contrataciones, saltándose la ley de contratación del Estado. Bueno, está la parte que mencioné del seguro, de los fondos del seguro social, de este programa que debería de existir, que se llama Prosalidas, creo, si no me recuerdo, que está en la ley marco de seguridad social, que es el 3%, que se incrementó del 12 al 15 el impuesto sobre venta y tiene que ir a un fondo. Es decir, pareciera que hay mecanismos ya montados esperando algún tipo de crisis para agilizar el desmantelamiento del Estado, la privatización, porque también aquí entra la adquisición de ciertos servicios en la salud privada. Y bueno, el segundo, el de las medidas complementarias, como he mencionado, esta parte del cerebro como que no le funciona, que no es la de no robar, sino de ser solidario, de ser cooperativo. Es decir, esas medidas que usted mencionó y que mencionamos en el programa de complementarias, como el congelamiento de la factura eléctrica, estamos hablando de algún pago de créditos que no se le cobre mora, intereses, sobre intereses. Tenemos que ver también si le hace efectivo a los trabajadores que están en la empresa privada su pago sin ningún recorte, porque es una emergencia nacional, y esas son las partes que pues deberíamos de plantearlo y acrecentar el debate si realmente hay una empresa privada comprometida, hay un gobierno comprometido, y si hay la fortaleza de una gestión pública, de la administración de los recursos realmente coherente con el ser humano. Es decir, todos los servicios y bienes públicos deberían de estar pues a servicio de la población. Se nos fue el tiempo. El siguiente mensaje. Lo que necesita en este momento la población en todo Honduras es agua suficiente y jabón. Se habla de una emergencia, pero no vemos la respuesta, en este caso, de los cuerpos de socorro. Y en eso es complementario las Fuerzas Armadas. Como en la capital no hay agua, todos los batallones que están alrededor de esta ciudad tienen eficientes servicios de almacenamiento de agua. Las cisternas que disponen las Fuerzas Armadas para contribuir a la emergencia del agua deben traerla de los batallones, porque tienen muy eficiente el sistema de agua. Pero también el gobierno, junto con sus comunicados, tiene que estar dotando de la cantidad de agua y del jabón. No solo estar diciendo que está en emergencia y que no se salga de las casas, porque también la persona que vive del diario, que vende, que se mueve, que hace cualquier actividad para poder comer. Entonces, así como se dio el discurso en la tarde de ayer, noche, el jefe de Estado también debe de tener esa bolsa solidaria a disposición. Y todas esas instancias que son de apoyo al Estado deben de servir en este momento. Vengo desde la zona del Otto Locagua y en todo ese trayecto no vi un policía, no vi un militar. Entonces, ¿dónde están, las acciones desde el Poder Ejecutivo en la emergencia? ¿Qué hace ese equipo que se reúne en Copeco, que se reúne en la Casa de Gobierno? Y reitero, lo que necesita la población en este momento es alimento, agua y jabón suficiente. Yo le quiero consultar a don Ismael antes de despedirnos. En el 2017, y no quiero mezclar el cebo con la manteca en cuestiones políticas, pero en el 2017 se dieron las protestas después del supuesto fraude anunciado por la oposición.
donde paralizaron el país por varios días. Se establecía, según los analistas, 3 días más y el país caía en crisis o se votaba el gobierno. En octubre, noviembre del año pasado también la oposición habló de un paro para poder votar al régimen, y el paro pues se logró gracias al coronavirus. ¿Qué va a suceder? Hablando de esos resultados que se esperaban, como anunció la oposición, ¿será que en este momento vamos a tener una crisis institucional, una crisis de gobierno, una crisis de Estado a nivel nacional al paralizar por 7 días la economía del país? ¿O pueden ser incluso 2 semanas? ¿Qué repercusiones directas va a tener el Estado, el gobierno y la población en general? Ismael, para ir cerrando. Bueno, en primer lugar sería coronavirus 1, oposición 0 en cuestiones de paro nacional. Sí. De ahí, bueno, las repercusiones, como son repercusiones prácticamente por una pandemia, por una emergencia mundial, lo que se pone a prueba es no solo la institucionalidad, sino cómo el Estado se reconfigura después o a partir de esta crisis. Es decir, cada crisis tiene una oportunidad. Sin embargo, hay un oportunismo actualmente que lo hemos visto durante los últimos 10 años y todo lo que hemos comentado de las leyes, de la gestión pública. Sin embargo, este oportunismo posiblemente haga caer prácticamente aún más, no podríamos decir que caer ya en su totalidad a la actual gestión. Por eso también hay algo que uno intuye, ¿por qué realmente no hay la capacidad de expresar dónde están los casos, si hay más casos de coronavirus? Porque aquí está, aunque pareciera que no, la frágil gestión, la frágil complementariedad que tienen los otros poderes del Estado, sus otras fuerzas internas del mismo partido oficial, y que eso hace que posiblemente, si no se gestione bien el coronavirus, no solo va a quedar más debilitado más aún en la gestión pública, sino la parte democrática, la parte política, porque no podemos estar viendo varias cosas, reformas electorales, presupuestos, la petición de la Corte Suprema de Justicia de más recursos y que se les dio cuando uno tiene este tipo de emergencias a nivel mundial. Entonces posiblemente sí va a estar bien debilitado el gobierno para hacerle frente más allá de esta crisis. Muchas gracias, don Ismael Cepeda. Será hasta mañana, don Carlos, a partir de las 4 de la tarde, un programa más de Cuarto Poder. Y si no tiene que ir a hacer algo, no salga de su casa, ni viaje. Prefiero morirme yo que ir a infectar a la familia. Así, todo de radical debe ser usted mismo. ¿Para qué viaja a su lugar de origen? Puede ir a infectar, digo, a la familia que está allá. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.